Muy buenas tardes, sean como cada martes bienvenidos a tu programa Conversando con. Para mí es un placer saludarlos desde aquí, desde esta bellísima ciudad de Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, hoy con un frío gélido que hace temblar hasta los huesos de verdad, pero bueno, aquí en el estudio estamos calientitos de ese calor humano, sabroso, saboreando una rica taza de café. Y bueno, pues como hoy es tarde de cine, tarde de magia, pues ¿qué creen? Tenemos palomitas porque hoy vamos a disfrutar de verdad de una charla encantadora, inspiradora. Pero antes de presentar a nuestro super invitado, quiero enviar, como siempre, un saludo muy cariñoso a todas las personas que como cada martes nos hacen el favor de acompañarnos a nuestra hermosa República Mexicana y a nuestros amigos y familiares que están más allá de nuestras fronteras. Y por supuesto un saludo hasta Ciudad Acuña, Coahuila, a toda mi familia, que espero que pronto nos veamos. Y bueno, pues hoy tenemos, como les digo, un invitado más que especial. Y también tenemos otro invitado que nos va a acompañar, porque seguramente la empresa Cincino, la empresa globalmente reconocida que está transformando la nutrición, así que este año nuestro propósito es cuidarnos y cuidarnos con productos de calidad. Y claro, para eso tenemos a Cincino, la empresa reconocida que está transformando la nutrición avanzada. Y bueno, pues es hora de empezar esta charla inspiradora que nos hará de verdad revivir grandes recuerdos y sentir el orgullo de ser mexicanos, pasando por esa magia, la magia del cine, recordando películas que nos hicieron llorar, que nos hicieron soñar y muchas cosas más veremos. Y bueno, pues hay películas, como decimos, que no solo cuentan historias, nos enseñan quiénes somos. Pero hay algo más valioso que una gran película. ¿Quién sabe explicarnos por qué fue grande esa película? México ha tenido épocas doradas, rostros eternos, amores que marcaron generaciones y caídas que dolieron como país. Y en medio de todo eso han existido voces que nos permitieron saber y conservar y decir que el cine jamás se olvida. Nuestro invitado no habla de cine por moda ni por nostalgia. Habla de cine con conocimientos, con memoria y con respeto. Gran comunicólogo, crítico de cine, testigo y guardián de la historia cinematográfica de México. Con él viajaremos desde la época de oro, los grandes romances, hasta el resurgimiento del cine mexicano que hoy conquista el mundo. Conversando con no solo recibe hoy a un invitado, recibe una autoridad. Y para mí es un honor hoy recibir y compartir este espacio con alguien a quien respeto y admiro mucho. Y para eso me voy a poner de pie para recibirlo en este estudio a nuestro querido amigo, gran crítico de cine, Fernando Gaona. Sí, señor. Bienvenido, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias. Al Gracias, contrario, Magda. bienvenido. Gracias. Y bueno, pues como los grandes cineastas vamos a decir luces, cámara, Acción. acción. Toma 953, ¿te parece? Sí, muy bien. Bienvenido, Fernando. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, muchas gracias, Magda. El gusto es mío de poder estar aquí en tu programa y en este hermoso espacio que la verdad está muy ad hoc como un estudio de cine. Sí, Fíjate. mira. Sí. Especialmente. Así es. Y bueno, pues el gusto de compartir. He visto en algunas de tus publicaciones pues que has tenido a grandes personalidades de diferentes ámbitos, ¿verdad? Así es, y pues hoy definitivamente no es la excepción. Oye, Fernando, quiero aprovechar al máximo esta plática profunda porque ustedes constatarán hoy que estamos hablando con un gran erudito, con un gran profesional, pero sobre todo con alguien que respeta y ama el cine mexicano. Pues sí, fíjate que se fue dando, es algo que nadie propició en mí, o sea, no hubo nadie en la familia, por cierto, o sea, ya fuera mi papá o mi mamá o algún tío,
que dijeran, oye, te tiene que gustar esto. Pues no, ¿verdad? O sea, se fue dando. ¿De qué manera o por qué? Pues ni yo mismo me logro explicar el motivo por el cual la pasión fue creciendo en relación a disfrutar de las películas, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien siendo niño, ya hace buen rato de eso, este, No, no hace mucho, si estás muy joven. Y precisamente de eso quería mencionar y sí, abrir esta charla, porque tú tienes un amor profundo y seguramente antes de hablar de ese origen, de hablar de la historia del cine mexicano, me gustaría pues hablar del origen precisamente de esa pasión por el cine desde tus infancia, inicios, claro. sí. ¿Hubo algún director o alguna película de niño que tú recuerdes en este momento como ese recuerdo entrañable que evocamos y decimos, yo por ejemplo, Azares para tu boda fue una película que cada vez que la veo lloro y lloro y lloro y digo, qué hermosa Sí, película, de muy, muy verdad. bella película y bueno, con un gran elenco, ¿verdad? Azares Claro. para tu boda. Fíjate, en relación a la pregunta, pues sí, hay una película que a mí me estremecía mucho cuando la veía de niño y que en aquel entonces la pasaban con frecuencia por la televisión, porque así es como yo fui Iniciaste. descubriendo el cine mexicano. Digo, gente de otra generación anterior a la mía, pues lo vio en las pantallas de cine, le tocó verlo en las pantallas de cine. En mi caso no, yo fui descubriéndolo gracias a la televisión. Entonces esta película es Nosotros los Pobres. Es una película que a mí Ah, me estremecía el alma claro. y pues digo, y la continuación, que es Ustedes los ricos. Y al momento de disfrutar las actuaciones y ver todo ese ambiente pues citadino, capitalino, con los personajes estos que hablaban así en muy tono de barriada del Distrito Federal, pues me llamaba mucho la atención la manera en que hablaban los personajes, pero también todo lo que se iba suscitando en la trama de la película de Nosotros los Pobres, con Pedro Infante y Blanca Estela Pavón en los Sí, una protagonistas. de los grandes íconos de la época dorada del cine que ahorita vamos a hablar y que esa época, cómo la disfrutábamos. Ojalá y que las nuevas generaciones eh, pues vamos a atrapar esa atención con esas grandes películas porque habla de nuestra historia, de lo que, de esa época dorada que México vivió con grandes talentos, con grandes artistas, con grandes directores, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿te parece, Me parece Fernando? muy bien, sí, claro. Oye, tú eres comunicólogo, eres de aquí Sí, de Monterrey, de Guadalupe, Nuevo de León. Guadalupe, Nuevo León, orgullosamente. Ahí nació mi papá, mi mamá era de Cadereyta, Nuevo León, pero bueno, ellos se conocieron en Guadalupe y yo nazco en Guadalupe, Nuevo León. Que por cierto vi un eslogan bien bonito que me encantó ahora con el nuevo gobierno municipal que dice Guapalupe. Guapalupe, sí. Guapalupe, dije, qué bonito. ¿Y estudiaste aquí tu carrera con Sí, mi comunicación? licenciatura en Ciencias de la Comunicación es en la Facultad de Ciencias de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya hace algunos añitos de eso, ¿verdad? No, no tanto, no tanto, no tantos, Fernando. Pero he tenido la oportunidad además de yo, pues de impartir clases también en una Catedrático. universidad privada Ujú. dentro de la licenciatura en comunicación. Oye, pero ¿en qué momento de tu vida el cine se volvió irreemplazable? Pues yo siento que fue ya después de la adolescencia. De niño, digamos, mi formación o mi gusto era pues ir descubriendo, como te decía hace un momento, todas estas películas que se exhibían por televisión. Ya fueran películas dramáticas, de esas estremecedoras, como esta de Nosotros los Pobres, o historias de aventuras, o películas para niños también que se pasaban mucho en aquel entonces, las comedias con Tintán, con Viruta y Capulina y todas estas películas. Pero ya cuando lo empiezo a tomar de una manera más, digamos, ¿se puede decir en serio? O bueno, no tanto en serio, sino más bien como si fuese una vocación o como una vocación más bien, Claro. pues ya es a partir de que empiezo a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, por ahí de los 18, 19, 20 años. Por esas, digo, más o menos cuando tenía esa edad. Oye, ¿y cómo fue esa transición de admirar? Bueno, primero terminaste tu carrera, pero esa transición de ser comunicólogo, Sí. de admirar el cine mexicano para luego convertirte en un crítico apasionado del cine. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, yo estaba estudiando la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, te estoy hablando de eso ya a finales de los años 90, y un amigo, un buen amigo que aún labora en una estación de radio,
que es la estación de Radio Nuevo León, es Opus 102.1. Él es locutor allí, pues él anuncia piezas clásicas de las que se transmiten ahí en esta estación. Y un día me dice, platicando, ¿verdad? Ahí cuando éramos compañeros en la licenciatura, me dice, oye, ¿no te gustaría ir a probar suerte para participar en un programa de radio? Le digo, bueno, pues es que yo nunca he estado en radio. No, pero ahí va a haber más compañeros y además es de algo que a ti te apasiona porque me dice él, yo he visto que a ti te apasiona mucho el cine y lo platicas y con mucha vehemencia y demás. Le digo, bueno, pues sí, suena interesante, ¿por qué no? Voy y pues ya platico con las personas que conducían un programa que en aquel entonces se llamaba Cine para Escuchar. Qué curioso nombre, ¿no? Cine para escuchar. Cine para Escuchar. Entonces, en este programa el conductor titular era Rafael Carrión, que al mismo tiempo él era el director de la estación, en aquel entonces se llamaba Radio 1. Pues ya platicando con él me dice, oye, pues está bien, porque la verdad, de cine mexicano, yo voy a platicar, pero de películas de estreno, me dice Rafael, porque es lo que más veo y pongo los soundtracks, la música de las películas, pero pues está interesante de que haya un espacio dedicado a nuestro cine, ya sea de la nostalgia o ya sea de las películas que están surgiendo en aquel entonces, ¿verdad? Estoy hablando a finales de los 90. Y entonces así fue como me quedé en este programa de Cine para Escuchar, que era en la estación Radio 1, perteneciente al sistema de Radio Nuevo León. Pero mira qué interesante, porque Cine para Escuchar, tendrías que destacar muchas facetas de tu, fortalezas, como el de la imaginación. Sí, fíjate. Para poder transmitir al público, a tus radioescuchas, ese interés, esa magia, es mantenerlos siempre interesados. ¿Y cómo le hacías? Bueno, te digo, el conductor titular, Rafael Carrión, colocaba música o le pedía al operador que colocara ciertas piezas de la película de la que se estaba hablando. Él era muy adicto, Rafael Carrión, a comprar CDs, los CDs, Soundtrack. ¿verdad? Y entonces él seleccionaba, no, pues de tal CD, tal número de tal pieza de la película tal que ahorita se está estrenando en las salas de cine. Pero no se hablaba tanto del cine comercial, sino más bien del cine, digamos, no tan venerado o no tan visto a nivel comercial, pero que se estaba todavía exhibiendo en las salas de cine en aquel entonces. Y te digo, yo pues participaba y lo que hacía era que en los audiocassettes grababa de la cinta de una película en formato VHS, pasaba a un audiocassette momentos, diálogos, música de algunas películas mexicanas según el artista o según el personaje o según la película que fuera a comentar. Entonces ponía un fragmentito y eso me daba pie para, pues como el programa se llamaba Cine para Escuchar, para que el público, como bien dices, imaginara las voces, todo. Voces de, la no ambientación. Sé, la ambientación, Claro. no sé, cuando llega Pepe el Toro, hola mi chorreada, y bueno, cosas así. Por ejemplo, es lo que lográbamos, pues para mantener atento al público, ¿no? En ese programa. Y curiosamente, bueno, pues va tomando su cauce el programa, pero llega un momento en que de pronto me dicen, oye, el próximo sábado vamos a tener a un gran invitado aquí en el programa. A un gran invitado, pues, ¿de quién se tratará? Pues digo, pues, me lo anunciaron así con bombo y platillo. No, pues nada menos era don Eulalio González el Piporro, wow, que llegó al programa, invitado por supuesto por la productora, que era de Yanira Moreno, y pues ahí él estuvo, bueno, iba a estar media hora porque tenía otro compromiso, pero al notar la respuesta del público se quedó más de hora y media en el programa y dado que pues la gente lo empezó a identificar, empezaron a llamarle y le comenzaban a preguntar pues de las películas, de las escenas y a decirle pues la admiración que le tenían, ¿verdad? Entonces fue ese programa una de las grandes satisfacciones pues en mi trayectoria en esta área y que pues me dejó un grato recuerdo, ¿no? Sobre todo esa entrevista con don Lalo González Piporro, todo un ícono de la comicidad y del cine mexicano. Sí, cómo no. Además, oye, Ignacio López Tarso también. Fíjate, a él lo entrevisté, a él y a Sergio Corona, venían en una obra de teatro de comedia, era entre comedia y drama. Juan Soler, el galán de las telenovelas, también venía en esa obra. Y me acuerdo que bueno, pues en esa pieza teatral se llamaba, bueno, ahorita recuerdo el título, pero trataba de una pareja de cómicos
que se habían distanciado por situaciones de la vida y el sobrino de uno de ellos volvía a intentar reunirlos porque querían hacer un proyecto para televisión dentro de la trama de la obra. La pareja dispareja se llamaba la obra. Y se presentó en el Teatro Monterrey, que por cierto ahorita ya está sin actividad. Y bueno, yo acudo con don Ignacio, me dicen del Canal 28, ya para ese entonces yo ya estaba trabajando, estaba participando en unas cápsulas del Canal 28. Me dicen, oye, pues está don Ignacio López Tarso y Sergio Corona, es vital que puedas ir a entrevistarlos para tener esas entrevistas y pasarlas. Pues voy y pues me presento con don Ignacio López Tarso y le digo, fulano de tal, quiere entrevistarlo, así, así. Y me dice, sí, pero espérate un rato porque ahorita vamos a estar ocupados en otras cosas. Obviamente fui en un momento que pues la obra todavía no se presentaba. Era un momento en donde ellos iban a checar como que el escenario, las luces y demás. Entonces, me acuerdo muy bien que el escenario estaba tapizado, bueno, una parte del escenario, una pared con fotos de don Ignacio López Tarso, porque el personaje de la obra que él representaba era un actor. Entonces, pues tuvieron a bien colocar fotos de él de diferentes etapas de su vida, desde niño y luego ya en su juventud, y luego ya como actor de teatro y demás. Y pues decía él, pues aquí, porque están mis fotos allá atrás y que aquí se puede hacer muy bien la entrevista. Bueno, está bien, nos pusieron una silla cada quien, pero luego me dice el camarógrafo, era de estos camarógrafos que llevan tripié para colocar la cámara y demás, me dice, oye, pero es que aquí no me va a dar el tiro, ya sabes que en la televisión pues tienes que buscar el ángulo, lo que le llaman el tiro, es decir, que quede bien la toma para que se pueda apreciar ya cuando la gente la vea en la televisión. Le digo, ¿pero qué le digo? Pues ya me dijo él que aquí, que en este espacio, porque ahí están las fotos de él como fondo escenográfico. Pues trata de decírselo así suavecito, que mejoren las butacas, que se vería mejor porque es un foro teatral. Bueno, pues voy. Y ya le digo así como con esa suavidad que me decía el camarógrafo, y me dice don Ignacio López Tarso, no, pues ya habíamos quedado y que no sé qué, o sea, algo molesto, pues y yo pues lo entendía también, ¿verdad? Porque pues ya habíamos acordado que fuera en ese lugar. Total, ya acepta y empezamos a hacer la entrevista en los butacas de ahí del Teatro Monterrey, y fluyó muy bien la entrevista porque, bueno, yo comencé a preguntarle algo que comúnmente no le preguntaban a él. ¿Cómo qué? Por ejemplo, de su trayectoria en cine, de películas como Rosa Blanca, de películas como Corazón de Niño, de Macario, por supuesto. Macario, claro. Y eso hizo que él se fuera soltando, se fuera relajando y empezó incluso a dar datos que pues yo al menos yo no había notado que diera en otras entrevistas. Siempre le preguntaban de otras cosas, pero empezó a decir, no, bueno, esta película estuvo enlatada porque trataba del tema de la expropiación petrolera, X y Y. Entonces se fue dando muy bien la entrevista y bueno, fluyó y ya hasta después pasó inadvertido ese detalle de que íbamos a hacer primero la entrevista ahí en el escenario del Teatro Monterrey. Oye, pero ¿qué sentiste estar frente a quienes admiraste en la pantalla, como don Ignacio López Tarso, y luego conociste ese lado humano? Por ejemplo, pues su personalidad, yo quiero estar aquí, y luego cómo pudo moverse, ¿cómo conociste ese lado humano? Bueno, pues fue muy enriquecedor, me tocó más que conocer, bueno, sí conocer el lado humano, como con esa anécdota que te platico, pero también ir descubriendo facetas o situaciones de su vida profesional que él poco compartía. Por ejemplo, de la película Rosa Blanca, que no es una de las películas más populares de él, pero es una película muy interesante porque guarda una historia muy bella en cuanto a un hombre que tenía un rancho muy grande en Veracruz y se lo quieren quitar porque ahí descubren que hay yacimientos de petróleo. Okay. Entonces llega una compañía norteamericana y a toda costa y con engaños lo quieren llevar para otro rumbo para apropiarse del lugar. Finalmente, bueno, él me comienza a decir, bueno, es que esa película la iba a hacer tal actor, pero después me llamaron a mí y luego sucedió tal o cual situación. Entonces ya me fue narrando como que detalles muy ricos de lo que él fue viviendo. Por ejemplo, digo, tomando el caso de Ignacio López Tarso, lo que él fue viviendo en la filmación de ciertas películas que poco él comentaba en vida. Sí, ¿verdad? porque no eran tan populares. Sí, y de Macario también, de películas como Corazón de Niño, donde interpreta a un maestro rural,
no sé, cuando trabajó con María Félix en La Estrella Vacía, y así diversos pasajes y momentos de su vida, más que teatral, porque él fue un hombre De teatro toda su vida, claro. de hacer mucho teatro, nos abocamos mucho a la parte cinematográfica y fue muy rica esa entrevista. Silvia Pinal. Con Silvia Pinal fue algo curioso porque ahí no fue tan premeditada la entrevista porque fue, ahora sí que como se dice coloquialmente, de golpe y porrazo. Okay. Llegamos en un momento en que estaban entre función y función una obra de teatro que se llamaba Debiera haber obispas, también en el Teatro Monterrey, venía un gran elenco, ahí venían Gustavo Rojo, Isauro Espinosa, Rafael Rojas, ¿quién más? Julio Alemán, hacía el papel del sacerdote, y llego yo con ella, la abordo en el camerino, le pregunto que si le puedo entrevistar. Me dice, sí, pero nada más unos minutitos porque estamos muy apretados en el tiempo porque tenemos que salir a dar a la otra función. Y se llevó bien la entrevista, pero fue breve, pero sí, me llamó mucho la atención su belleza impactó de ella. Su personalidad. Y su personalidad, muy agradable, así, de esa manera que yo la veía en la pantalla, ya fuese en entrevistas o en películas, así reflejó ella su imagen en esa ocasión cuando la conocí. Oye, y sin lugar a dudas, yo creo que de las entrevistas que más recuerdas o más emotiva, inspiradora, vamos a llamarle así, con nuestra querida María Eugenia, llamémosla Tu Cita. Sí, bueno, tuve el privilegio de ser amigo de ella, Wow. porque pues ella veía mucho un programa donde yo salía en televisión. Yo iba nada más como colaborador un día a la semana, un programa que se llamó Ayer y Hoy. Ayer porque los conductores, la mayor parte, o casi más bien todos, eran de la vieja guardia. Okay. Humberto Romo, Carlos Saucedo Rubí, estaba también allí, estuvieron Víctor Manuel Barrios Mata, estuvo Elsa Linares, y yo iba pues en cierto día, creo que era los jueves, si no mal recuerdo, y participaba con mi cápsula de cine mexicano. Entonces ella pues veía el programa y decía, oye, ese muchacho, yo lo quiero conocer. Y un día resulta que ella llega al canal, no recuerdo cuál fue el motivo, al canal 28, y ahí nos conocemos y empezamos a platicar y se da una linda amistad, al grado de que pues después íbamos a tomar el café y juntos tuvimos un proyecto que luego ya no se concretó, pero tuvimos esa amistad muy entrañable, aunque no era tan seguido la manera en que nos veíamos, pero sí había un momento muy inspirador para mí porque me platicaba muchas cosas de su trayectoria. Desde que comenzó siendo niña en las películas de Pedro Infante y luego ya lo que hizo en teatro y después cómo se dedicó a la cuestión de los cuentacuentos, la narración oral y luego también en la difusión cultural. Entonces fue muy padre el haber conocido a María Eugenia Llamas La Tu Cita. ¿Qué es el recuerdo que te quedó, que te marcó de La Tu Cita? ¿Cuál fue el mejor recuerdo que tienes de ella? Su inteligencia, la inteligencia de ella era increíble. Su natural manera de decir o de platicar las cosas. Tenía una capacidad de seducción en la cuestión de cómo te narraba alguna historia, cómo te platicaba las anécdotas, cómo te platicaba sus vivencias que pues ya ni te daba tiempo. Sí, te atrapaba sí había un diálogo, pero estabas más atento a escuchar todo aquello que ella compartía. Entonces, creo yo que la bonomía de ella como ser humano, aunada esa bonomía a su estilo tan peculiar de ser, con un sello muy especial para platicar. Tenía un don de la conversación fuera de serie. Eso es lo que yo recuerdo mucho de ella. Pues qué interesante, y así muchas personalidades, Blanca Sánchez también, Germán Robles, fue algo muy especial con don Germán Robles porque él venía también hablando de teatro, a aquella obra de teatro que todavía se sigue presentando de esta relacionada con el misterio, ¿cómo se llama? Que fue que él hacía como 13 o 14 personajes, La Dama de Negro. La Dama de Negro. La Dama de Negro, ahí venía Germán Robles y yo le llamo al productor y le digo, oiga, pues sé que va a venir el señor Germán Robles, viene Rafael Perrín también, que era el otro actor que participaba en la obra. Me interesa que esté don Germán Robles en un programa que tenemos. Ya le empiezo a explicar. Dice, sí, ¿cómo no cuenta con ello? Y sirve que, pues,
ahí mismo se pueden ofrecer boletos para las personas que estén interesadas en ir a ver la obra y darle difusión también a la obra. No, pues muy bien. Entonces llega don Germán, me acuerdo que pues yo lo imaginaba así como lo veía en las películas del vampiro, así alto, espigado. No, digo, no era tampoco chaparrito, pero no era tan alto como yo me lo imaginaba. Entonces va llegando hasta con cierta encorvamiento en su postura. Y llega él como 5 o 10 minutos después de que comienza el programa y ya estábamos ahí platicando Elsa Linares, don Homero de la Garza y un servidor. Y ya después del corte, del primer corte, entra don Germán. No, pues una presencia imponente del Claro. señor. Traía su barbita muy bien delineada y demás. Y ya comienza a platicar toda su historia. Entonces, cuando va viendo en la pantalla, en los monitores, así como tenemos aquí, que nos podemos monitorear, fragmentos de películas donde él había participado, además de la del vampiro, dice, pero yo cuando hice esto, yo ni me acuerdo que estuve allí. Entonces le empecé a sacar del baúl, decía él, me empezaste a desempolvar y a quitar las telarañas de ese baúl que tenía tan escondido y empezó a refrescar la memoria de algunas de las actuaciones que tuvo en cine al ver esos fragmentos de película y al platicar de ello Wow. en ese programa de Y televisión. así fluyó la entrevista. Y fluyó la entrevista, eso fue en noviembre del 2003, o sea, ya tiene algún tiempo esa entrevista. 23 años nada más. 23 años, qué pronto se va la vida, Qué ¿verdad? rápido, ¿verdad? Sí. Oye, Fernando, vamos a entrar en un momento que yo le llamo la cereza del pastel, porque hablar de la época dorada del cine mexicano, pues entraña muchas cosas, una época en que México fue reconocido a nivel internacional, incluso, no me dejarán Sí. mentir, y películas tan icónicas como, yo creo que fue la primera película sonora que se hizo del cine mexicano allá en el Rancho Grande. Vamos a ver un pequeño fragmento y Muy ahorita bien. comentamos, por favor. ¿Cuál quieren, pues? Rancho Grande. Bueno, allá está dando. Contino, la guitarra. Aquí está, hijado. La cantaremos nosotros allá en el Allá Rancho en el Rancho Grande. Oye, sí, canción que sigue vigente todavía, Todavía. ¿no? Yo me acuerdo de niño que la cantábamos a manera le hacíamos otra letra, la adaptación de otra letra y era así como de broma, pero sí, esta película es ¿Qué año se filmó esta película? 1936. 1936. Bueno, en este año, en 2026, se estarán cumpliendo 90 años de la filmación de Allá en el Rancho Grande. Esta fue dirigida y producida por Fernando Fuentes. Fernando de Fuentes. Fernando Fuentes. Sí. Y obviamente protagonizada por el gran Tito Guizar. ¿Quién era la...? Esther Fernández. Esther Fernández. Es Esther Cruzita. Fernández. Y ahí sale Lorenzo Barcelata, que fue compositor de hermosas canciones. Sale ahí como el, digamos, rival de amores de Tito Guizar en esta película. Pero el protagonista villano dentro de la historia es René Cardona. René Cardona, que es el hacendado dentro de la historia. En este caso, Tito Guizar viene a representar al caporal dentro de la película, ¿no? Ok. Y Cruzita, pues la muchacha bonita, ingenua, que pues estaban tras de ella tanto Tito Guizar como Cardona dentro de la película. La clásica película de hacendados y esas cosas, Sí, ¿no? sí. Oye, Fernando, esta película fue la iniciadora de la época del cine mexicano. Dorada, perdón. Digamos, la que abrió brecha Ajá. para que luego llegaran una buena cantidad de películas, o sea, la que abrió mercado para que el cine mexicano fuera más apreciado, no nada más aquí en México, sino también en otros países de habla hispana. Allá en el Rancho Grande representó un éxito en México, pero también en Hispanoamérica. En Hispanoamérica. En varios países de América Latina e incluso en España. Llegó a ser muy exitosa la película y eso hizo que mucha gente volteara a ver al cine mexicano en aquel entonces. Estamos hablando de finales de los años 30, en esa época. Era cuando era presidente de México, pues Lázaro Cárdenas del Río,
y se hablaba mucho de la reforma agraria y de los beneficios que traía el expropiación gobierno en petrolera. aquel entonces. Exacto. Y la película de alguna manera, bueno, reflejaba más bien esa cuestión de la rivalidad que surgía entre el hombre poderoso, el hacendado, con el caporal, que era el hombre sencillo de la historia, pero pues como trasfondo había toda una situación, además de melodramática, agraria también dentro de la película. Sí, pues recuerda que el cine siempre refleja la situación socioeconómica, cultural de nuestro país, ¿no? Así es. Oye, viene otro gran éxito que fue María Candelaria, que fue dirigida por Emilio Lindo Fernández. Sí, sí, de una película de 1943. 43, Sí. sí, con Dolores del Río, Dolores del Río como, Eh, como María Candelaria y Pedro Armendáriz. como Lorenzo Rafael. Lorenzo Rafael. Sí, oye, esta película obtuvo el Ariel. Esta película fue enviada a concurso a un festival de cine En Cannes. sí, en Francia. No recuerdo bien si obtuvo un premio, pero sí concursó. La Palma de Oro en Cannes. Ah, muy bien, entonces sí obtuvo el premio de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y pues eso incluso propició que el mismo Indio Fernández continuara haciendo películas de ese estilo, como La Perla, que luego se hizo 3 años después, en 1940, no, 2 años después, en 1945, protagonizada ya no por Dolores del Río, ya ahí estaba María Elena Márquez, pero sí estaba en el papel masculino Pedro Armendáriz. La Perla, que es bellísima, basada en el cuento de John Steinbeck. Oye, y viene una gran trilogía. ¿Quién no la ha visto? ¿Qué mexicano no la habrá visto? Nosotros los pobres, que después vino Ustedes los ricos. Y Pepe el Toro. Pepe el Toro. Sí. Híjole, esta fue producida y dirigida por el gran director Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez. Sí. Con Pedro Infante. Con ese genio que le caracterizó a don Ismael Rodríguez desde bien joven, que se dedicó, mira, ahí estamos viendo imágenes Sí. de cuando comienza la película de Nosotros los pobres. Y es lo que te platicaba al principio del programa, cómo todos esos personajes de barriada, sí. Ahí vemos. Qué bonita es mi mujer, que bien sabe cocinar y es muy ancha para coser y para planchar. Mi marido es especial, como ustedes pueden ver, es muy trucha para chambear y para comer. No soy como los demás, me hacen burla por detrás. Pues a ese tanto son. ¡Qué mulazón! Mi mujer. Este torito muy feliz, cuando anda seco de caña, pero caray, a la hora de hacer, que no aguante su papá. ¡Eso, mamá! Mira, Blanca Estela Pavón se aparecía en Nosotros los pobres todavía. Y en Ustedes los Y en Ustedes los ricos, el inicio de Ustedes los ricos. Ok. Porque ya están ahí casados Sí. La Chorreada y Pepe el Toro. Y Pepe el Toro. Y ahí se ve el niño, su hijo, que es el Torito, que por cierto conozco, y hace casi 3 años tuvimos la fortuna a varias personas de participar en un festival en homenaje a Pedro Infante que se llevó a cabo en en Nuevo Laredo, perdón, no en Laredo, Texas, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y bueno, pues Emilio Girón, el niño, el Torito de la película, es el único que vive de todo el elenco. Y pues actualmente es una persona que se dedica exitosamente al ámbito empresarial. Entonces él se dedicó a organizar este evento e invitó a una buena amiga y compañera que es Doris Salazar, presidenta del Club de Fans de Pedro Infante acá en Guadalupe, Nuevo León, y así a varias personas que fueron como elenco artístico. Y a mí, en mi caso, a mí me correspondió conducir parte del evento, presentando pues a quien cerraba con broche de oro ese evento dedicado a Pedro Infante en el año 2023, sí, fue en el 2023, y que era Irma Infante, la hija de Pedro Infante, que estuvo ahí como colofón del evento cantando varias canciones. Ahí fue donde entrevistaste a Lupita Torrentera y a su hija. No, eso fue hace ya casi 15 años en el Ok. Museo del Noreste, Ok. donde actualmente está la exposición de Francisco Gabilondo Soler Cricri. Bueno, en el 2011 estaba la exposición Pedro Infante, Recuerdos de un ídolo, se llamó la exposición, y entonces pues eso dio motivo a que vinieran a Monterrey en varias ocasiones durante la exposición. Lupita Torrentera, que en paz descanse, hace un año falleció,
la mamá, o sea, Y la que fue pareja de Pedro Infante, y la hija que nunca se casó con ella, Lupita ¿verdad? Infante Torrentera. No, él nunca pudo obtener el divorcio De María Luisa. de María Luisa León. Sí. Entonces, pues tuvo parejas con las cuales tuvo hijos e hijas, pero no, digo, estaba en vísperas de poder obtener el divorcio, Pero nunca pero lo nunca consiguió. lo logró, y pues su pretensión de él y de Irma Dorantes era casarse, era vivir ya en matrimonio, pero no se pudo por el accidente que él tuvo. Oye, y otra película icónica, Salón México. Sí, Sí, otra con de las... Marga López y Miguel Inclán, que es el Miguel papá de Inclán. Rafael Inclán. No, él viene siendo tío abuelo Ah, tío abuelo. De Rafael Inclán. Peliculón. Vamos a verlo, ¿te parece? Sí, Mira. así es. ¿Con qué dijiste? Lo agarro durmiendo al muy idiota y le vuelo los 500 pesos. Con todos los documentos que trae en la cartera. No había documentos en la cartera, Paco. No había más que los 500 pesos. ¿Dónde está la lana? Porque esa hora me la devuelves o no sales de aquí. Porque te voy a patear. ¿Dónde está? Ya no la tengo. Oye, qué peliculón, porque era, yo creo que la primera vez que reflejaba la vida nocturna, el arrabal de lo Sí, que pues, estábamos viviendo, ¿no? La película recrea lo que se vivía en el Salón México que existió allá, es muy cerca de San Juan de Letrán, lo que era antes la avenida San Juan de Letrán, ahora es Eje Central Lázaro Cárdenas, por aquel rumbo estuvo, y pues la vida de esta mujer, ¿verdad? Tan golpeada por la vida, no nada más por el tipo que la explotaba, ahí el personaje que hace Rodolfo Acosta de manera extraordinaria en la película, que por cierto hay una curiosidad en torno a esta película y al personaje de Rodolfo Acosta cuando están bailando el danzón. ¿Almendra? O era Almendra o era el de Era Almendra, Nereidas, uno de ellos. Ok. A lo mejor era, o el Salón México también, porque hay un Ajá. danzón de Aaron Copland que es Salón México. Entonces, pues el Indio Fernández dice, es que este cuate, por más que le digo cómo bailar el danzón, no logro que dé esa Sí, porque imagen. como director Emilio el Indio Fernández era, Muy exigente, muy Sí. estricto. Entonces, dice, bueno, lo que voy a hacer, el Indio Fernández, voy a tomarlos a la pareja donde están bailando el danzón, pero nada más de lo que son los tobillos, hacia abajo, hacia los pies. es Almendra. Y es entonces el Sí. danzón Almendra, muy bien. Entonces, ahí, pues el que se pone a bailar y que según esto dentro de la historia es Rodolfo Costa, pues era el Indio Fernández. Mira. Porque el Indio Fernández, pues sí fue bailarín y, bueno, conocía muy bien Claro. los pasos de diferentes ritmos. Entonces, pues él entró ahí, como quien dice, al quite de... Hombre, no terminamos, de la pero escena. bueno, no podemos dejar de mencionar en esta sección de la época dorada del cine mexicano, Tizoc, Tizoc, que viene a ser de una de las últimas películas de de Pedro María y Infante. Félix con Pedro Infante. Ajá, 1956 se filmó. Pedro Infante muere en 1957, pero en ese año, o sea, en los pocos meses de vida que tuvo en ese año del 57, no filmó ninguna película. Filmó las últimas dos películas en 1956. Entonces, una de ellas fue Tizoc, a colores, realizada en Cinemascope, es decir, en pantalla ancha. En aquel entonces, el cine, no nada más en México, en muchos otros países, incluyendo obviamente Estados Unidos, estaba muy invadido por la televisión. La televisión ya comenzaba a tomar fuerza como un medio alternativo, que muchas personas, muchas familias, sobre todo de clase media, ya tenían su propio televisor en casa. Entonces era una fuerte competencia para el Claro. cine. ¿Qué es lo que hizo el cine como novedoso en aquel entonces? Bueno, pues creó el formato de pantalla ancha para lograr más espectacularidad en sus historias. Y muchas de las películas que se filmaban, no todas, se filmaban en Cinemascope. Una de ellas aquí en México fue Tizoc. Wow. Para recrear aquellos hermosos paisajes. Era Gabriel Figueroa el fotógrafo. No, es Alex Phillips. Alex Phillips, sí, en claro. Tizoc es Alex Phillips. Y pues la pareja protagónica pues son Pedro Infante y María María Félix. Félix. Eduardo Fajardo, ahí está. Bueno, un gran elenco. Que María Félix no quería hacer esa película. Dice Ismael Rodríguez que él le dijo, bueno, vas a hacer la película de Tizoc, pero con la promesa de que al poco tiempo vas a ser tú la protagonista de La Cucaracha. Entonces, que por eso fue que María Félix aceptó
participar en esta película de Tizoc. No porque el personaje le pareciera bueno, a lo mejor como era ella también de especial, Como una diva, claro. probablemente le pareció, no denigrante, pero quizás que el personaje de Tizoc tenía más relevancia en la historia que el de ella. Finalmente, bueno, el Tizoc se enamora profundamente de la niña bonita, ¿no? De María Félix, pero quien tiene resalta más es Tizoc en la historia. Y bueno, incluso lleva el nombre de Amor Indio. Una película que incluso ya una vez que falleció Pedro Infante, pues fue premiada por el premiada, Oso. fue premiado Por- como mejor actor en el Ajá. Festival de Berlín. En el Y Festival de Berlín. ya le entregaron el Oso de Oro de Berlín a Ismael Rodríguez, pero pues ya post-mortem, porque ya Pedro Infante pues ya había fallecido. Participando o teniendo, digamos, de competidores, por llamarlo así, a Marlon Brando, a figuras del cine internacional, él obtuvo el Oso Ya de estaba Oro. con Irma Dorante, ¿no? Sí. Ahí me pierdo un poquito. Sí, ya había fallecido. Cuando se hace la premiación, sí. Pero cuando a él está la nominación, Sí. porque así sale en la serie, que él siempre esperaba que fuera nominado para un Oscar, para Ariel. Bueno, no había Oscar, pero para los Arieles. Los Arieles. Ajá, y entonces, pues nada más estaba siempre nominado, pero nunca ganaba un premio. Y ahora que sí estuvo, dijo, no voy, ni lo voy a ganar, mejor no voy. Sí. Fue cuando se hace el avionazo, pero él ya había decidido no ir. Y Bueno, fue- más bien cuando queda muy decepcionado y que decía, no, yo no voy a ganar, fue en otra película que se llamó La vida no vale nada. La vida no vale La nada. vida no vale ok. nada, que fue la premiación, sí fue en el 56, la película Que no fue, que no quiso no ir. fue, incluso dicen que bebió mucho esa noche, porque antes, en el 1953 o 52, en una película donde él sale que se llama Sobre las olas, donde Ajá. interpreta el personaje de Juventino Rosas, él estaba con mucho deseo de ganar el premio Ariel, pero se lo gana Arturo de Córdoba, me parece que por En la palma de tu mano. Entonces quedó dolido por esa situación y ya después cuando lo vuelven a tener en la terna para mejor actor en la premiación de los Arieles, ya mejor decide no ir, pero sí gana el Pero sí Ariel. gana. Sí, incluso lo presumía. El Oso de Oro de Berlín ya no lo pudo presumir porque ya había fallecido. Sí. Exacto. Vamos a ver un fragmentito nada más de esa película Tizoc. ¿Te acuerdas de la canción? Sí, cómo no. Vamos a verlo. Ay, hermosa película. Oye, el lugar donde la El filmaron, lugar. el lago de Necaxa, ahí tuve la oportunidad de ir precisamente con Doris Salazar, la presidenta del club de fans de Pedro Infante, un saludo para ella, en el año 2007, y está todavía ese lago. Ay, qué bonito. Ahí es Huauchinango, Puebla, bueno, la película fue filmada en diferentes locaciones, tanto en Puebla como también en Oaxaca, filmaron ciertas escenas, pero la peculiaridad, además de ver el lago, es que ahí, en este lugar, está la casa que luego le construye, bueno, como había quedado la casa que le estaba construyendo el personaje de Tizoc a la niña María dentro de la película. Sí, Ahí está incluso hay una leyenda ahí donde dice, aquí se filmó la Aquí se película filmó la Tizoc, película. y ahí se conserva como atracción turística. Fue en 1957 esta película. 56 cuando se 56. filma y se ha estrenado En 57. 57, 58. Ujú. Oye, Fernando, pues sin duda, cuando hablamos de la época de oro, pues solemos recordar a los actores, a las actrices, pero hubo hombres definitivamente detrás de las cámaras que construyeron ese legado. Y pues sin duda, hoy quiero hacer una mención especial a los grandes directores como Ismael Rodríguez, Emilio el Indio Fernández, entre muchos otros. Sí, pues fue una industria muy pujante de talentosos personajes dentro de la industria fílmica, tanto directores como actores, gente dedicada a la fotografía. Mira, por ejemplo, hablando de fotografía,
Ahí están el Indio Fernández, Emilio el Indio Fernández, al centro Pedro Infante y el más bajito Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez. Ahí, al parecer es cuando Pedro Infante filmó bajo la dirección del Indio Fernández la película Islas Marías. Islas Marías es un drama muy tremebundo, sí, me acuerdo, ¿no? sí. Donde él va a dar a las Islas Marías acusado de un crimen que no cometió y ella se enamora de una nativa de aquel lugar. Y ahí está también Ismael Rodríguez, bueno, en la fotografía, ¿no? La que acabamos de ver. Y para cerrar un poquito este círculo, esta época, Los Olvidados. Aunque ya no fue de la época dorada propiamente. No, sí, porque se filmaba en 1950, Los Olvidados, pero viene a ser una película contracorriente de lo que se estaba filmando en ese entonces. Es una película que en su momento causó mucho escozor, mucha polémica, porque retrataba la vida miserable de los jóvenes, de los adolescentes, claro, en los barrios bajos de en la los barrios Ciudad de bajos, México, uh-huh, y contrastaba la modernidad con la miseria, con muchos elementos surrealistas del mismo Buñuel dentro de la historia. Súper premiada, yo creo que es una de las películas. Sí, pero la película cuando se estrena en México, muy poca gente acudió a verla, fue muy maltratada por la crítica en su momento, pero cuando llega al Festival de Cannes y allá llama mucho la atención y la premian, y Buñuel está contentísimo porque la película había logrado... Oye, mejor director, mejor actuación juvenil, infantil. Sí, pues están ahí Roberto premios. Cobo, Claro. Alfonso Mejía, Almadelia Fuentes, Miguel Inclán como el ciego. Entonces, ya después, la doble moral de aquel entonces dice, bueno, la película tiene La sus doble valores, moral. tiene sus valores, y ya fue recibida de otra manera en su segunda vuelta cuando se volvió a pasar en las pantallas en aquella época. Pero al principio le fue mal a la película. Aquí en México. En México, Sí, pero claro. fuera del país la vieron bajo otra óptica. Y pues nosotros vemos que la película no ha perdido vigencia en cuanto a su discurso cinematográfico. Ahí están presentes estos personajes olvidados, no nada más en México, en la Ciudad de México, o sea, en las grandes ciudades del mundo, como dice la voz narrativa al principio de la película con Ernesto Alonso, que es el que hace la voz narrativa, pues eso sigue existiendo, ¿no? Hasta la Claro. fecha. Sí. Oye, y otra película, aunque no es tan popular, pero tiene algo muy especial, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Te acuerdas de la película Reportaje? Sí. Sí, que fue... Fue una producción de periodistas cinematográficos de Y la México y la Asociación Nacional de Actores. estaba Jorge Negrete como Jorge secretario Negrete general, todavía ¿verdad? Era, digamos, pues esa película es del 53, en el año en el que él murió. Ajá. Se filma la película. Oye, pero esa película, si tienen la oportunidad, véanla, porque son de las pocas películas que reúnen un sinfín de actores, actrices, actores de reparto. Fue el único, y todos actuaron gratuitamente porque se estaba viviendo una situación muy conflictiva en la ANDA. Sí, Sí, se buscaban entonces- reunir fondos. Entonces estaban muy preocupados y y todos los actores haciendo un frente común decidieron hacer esta película y participar de forma gratuita. El único que dijo yo no voy gratis fue Mario Moreno Cantinflas. ¿Es correcto? Bueno, Mario no sale, es que la película es muy interesante, incluso parece todo un estudio, pero él sale más bien en Ama a tu prójimo. Es que después se hizo una película más o menos similar. Pero en esa película él dijo que no, Y por eso no participó. porque dijo No yo sale. no voy gratis. Pero no hizo falta porque ahí están Arturo de Córdoba, Dolores del Río, Pedro Infante, Sí. Una pléyade de grandes Y figuras. era la primera vez que se contaban en un solo filme diversas historias, como 7 historias o algo Sí, así. una ocurre en una delegación policíaca, otra en un hospital, otra en un departamento de lujo, y así, en un cabaret. Entonces se van entrelazando ciertas historias. Pero quiero destacar el profesionalismo, la disposición, la apertura de las grandes figuras de esa época, que por ejemplo Clavillazo salía, no sé, 2 minutos o 3 minutos, más sin embargo dijo, sí, yo le entro, porque pues al fin de apoyar a la ANDA. Entonces, si sí. tienen oportunidad, vean esa película. Reportaje. Reportaje. Y otra época que a mí me encantó,
y que también fue algo que marcó el cine mexicano, los luchadores. ¿Te acuerdas? Las La películas de época lucha de los libre. luchadores. Sí, pues estamos hablando de que eso surge, pues o sea, empiezan a aparecer luchadores en ciertas películas, incluso desde finales de los años 30, pero eran así como que una aparición especial y nada más. Pero ya en forma, como género cinematográfico, comienza como en 1952. Y fíjate cómo conectaron con los niños de esa época que los Sí. identificaban como sus héroes. Todo el mundo quería ser el Luchador. Santo, el Blue Demon, Mil Máscaras, qué sé yo. Sí, es curioso porque comienzan las primeras películas de lucha libre precisamente para explotar todo el furor que estaban causando las funciones de lucha libre en diferentes espacios, sobre todo capitalinos. Entonces, a partir de eso surge la idea de comenzar a filmar historias, algunas en tono pues de intriga, de aventuras, otras en tono Suspenso. de suspenso, de comedia, como El Luchador Incluso Fenómeno. de efectos especiales, que ahora nos reímos, ¿verdad? Sí, pero en pero- aquel entonces nos asustábamos. Pero las primeras 4 películas de luchadores que se filman en ese año, el 52, está ahí, bueno, hay una película que se llama El Enmascarado de Plata. Curiosamente, así se le conoció al Santo, ¿no? Santo, Ajá. el Enmascarado de Plata. Pero esa película no la protagonizó el Santo ni sale allí. Ah, Sale mira. un luchador que se llamó el Médico Asesino, que era el héroe de la historia. También se filma en ese año El Luchador Fenómeno, donde salen muchos luchadores de aquella época, como el Bulldog Pérez, como, no sé, por mencionar a Manuel Chairis el Verdugo, algunos de estos luchadores. Y luego también se filma Huracán Ramírez, que el personaje no existía como luchador, pero a partir de que la película generó mucho éxito, Se hizo. surge el luchador de Huracán Ramírez, y también una que se llama La Bestia Magnífica, donde ahí salen muchos luchadores de la época. Pero sí, fue un género muy, muy impactante que a la fecha, a mí me sorprende, Magda, el hecho de que me doy cuenta que hay grupos de fans tanto de la lucha libre, pero también de aquellas películas de luchadores que uno piensa, no, pues aquí le han de interesar. No, sí, hay mucha gente a la que le interesa. Claro. Por cierto, quiero saludar muy cariñosamente a mi querido amigo don Andrés Pérez Ustaita, la enciclopedia de la lucha libre, que tú estuviste también en su programa, ¿verdad? Sí. Así que un saludo muy, muy cariñoso y nuestro reconocimiento y admiración total. Fernando, y viene de la gloria al bache, la época de las ficheras. Fíjate, curiosamente, esa época que se da a mediados de los 70s, pues el productor de estas películas, bueno, ahí estamos Ahí está. viendo algunas imágenes, Sasha Montenegro, Jorge Rivero, que todavía vive, sigue haciendo mucho ejercicio. Jorge Rivero ahí apareció en un video haciendo ejercicio. Rosa Carmina, Bellas de Noche, esta película fue Ahí está. un éxito de taquilla, Sí. tremendo. Bueno, yo todavía no nacía, estaba casi por nacer, pero... Sí las veías, pero sí las veías. No, sí las llegué a ver, pero incluso las puedes encontrar, algunas de estas películas, en diferentes plataformas. Lo que decías del bache, fíjate, la película si la ve uno, por ejemplo esta, Bellas de Noche, no está tan mal filmada. Obviamente que llama mucho la atención porque ya empieza a presentar situaciones que antes no se veían El con albur, frecuencia. El doble sentido. Por ejemplo, los personajes cómicos manejando el doble sentido y el albur, que eso siempre ha existido, digo, desde el teatro de revista y Claro. las carpas siempre ha existido. Que no lo presentaba el cine, bueno, esa es otra situación. Pero el productor de estas películas, don Guillermo Calderón, con el colmillo que ya tenía para la situación de cómo generar éxito en cuanto a la taquilla, dijo, bueno, pues yo ya hice las películas de cabareteras en los años 40 y me funcionó. Pero ya una Ninón Sevilla, una Amalia Aguilar, Ya aquellas no caben, figuras, pues claro. ya no, porque ya habían pasado como 30 años. Ahora, ¿qué podría hacer que llamara la atención y que me generara también ganancias? Pues se le ocurrió en base a una obra de teatro, eso lo platica Rafael Inclán incluso, de una obra de teatro que se llamaba Las Ficheras, adaptar esa obra y llevarla Era el al cine burlesque. y empezar a colocar diferentes personajes, no nada más los serios de la película que eran Sasha y Jorge Rivero, también cómicos, también números musicales con la Sonora Santanera, todo en el entorno del cabaret.
Pues era propiamente también lo que se vivía en esa Era lo que época, se vivía claro. y llamó mucho la atención la película. Fue un boom en cuanto a ganancias en taquilla. Incluso hay testimonios de que había público que le daba la vuelta a la manzana a los cines, donde estaban los cines, haciendo fila para lograr un boleto y poder ver la película. Pero luego el bache que tú mencionas es que empezaron a notar que, pues llamó mucho la atención, fue muy taquillera, vamos a seguir haciendo todo sobre este tipo de género. Y entonces el género se fue degenerando Así y empezaron a aparecer más películas así, pero ya con menor calidad en la producción, muy repetitivas No las cuidadas, tramas. por ejemplo, las actrices, los desnudos eran un poco más Grotescos. grotescos, vamos a llamarle así. Entonces, pues era el burlesque, pues. Era el burlesque, el albur, el doble sentido, pero de una forma un poco más, menos cuidada, vamos a llamarle Pues así. sí, menos cuidada y muy repetitiva la fórmula. Así es. Que luego derivó las ficheras, que mucha gente, las ficheras del cine de los 70s. Sí, en los 70s se hicieron películas de ficheras, pero ya en los años 80 ya eran muy pocas las películas, porque fichera pues viene de aquella mujer que le dan una ficha Claro. si baila con el cliente que llega al cabaret y ese tipo La de cuestiones. prostitución. Ajá, entonces ya después eran más sexy comedias Ujú. en los años 80, entonces empezaron a surgir muchas películas que los mismos títulos te dicen de que por dónde va la historia, ¿no? Así Que es. Pancho el Sancho y todas estas historias que a lo mejor, digo, fueron efectivas en cuanto a lograr ingresos en taquilla y llamaron la atención, pero luego se estancó el cine en ese tipo de producciones y también en muchas producciones que aunque también taquilleras, también fueron muy repetitivas las películas de acción en base a todo lo que tenía que ver con los pistoleros, con la cuestión del contrabando y todo ello, ¿no? En donde estuvieron como reyes de la taquilla los Claro. hermanos Almada, por ejemplo. No hemos parado de hablar ni nos hemos ido a una pausa, pero vamos a seguirle porque ya casi estamos en la última fase y no quiero que se me pierda esto. La cereza del pastel, el resurgimiento del cine mexicano donde volvemos a ser protagonistas, a hacer brillar, a que el mundo nos volteara a ver nuevamente con directores como Alfonso Cuarón, que lo amo, Guillermo del Toro, Sí. Guillermo González, perdón. Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, ahí están los tres, mira, Alejandro González Iñárritu, al centro Guillermo del Toro y el otro extremo Alfonso Cuarón. ¿Qué hicieron estos hombres? Pues gente también muy apasionada por el cine. Guillermo del Toro, por ejemplo, pues desde jovencito le gustó mucho el ir creando mundos fantásticos. Acordémonos que él fue uno de los que estuvieron muy involucrados en aquel programa de televisión que era por historias que nos iban presentando en cada historia un capítulo de misterio, de terror, La Hora Marcada. La hora marcada, claro. Por ejemplo, ahí estuvo del Toro. González Iñárritu, curiosamente, comienza como músico en el ámbito del cine, empieza a crear la música precisamente para las sexicomedias. Y luego ya se va involucrando más en el terreno de la filmación de comerciales, de anuncios comerciales, y después ya entra en la producción cinematográfica. Y Alfonso Cuarón, pues desde joven empezó a dar muestras de su talento como estudiante de cine en el CUEC, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Entonces, pues cada uno iba por su rumbo, Sí, haciendo su trayectoria, ¿no? En el Claro. ámbito del cine. Películas que nos marcaron de alguna manera, Amores Perros, por ejemplo. Amores Perros fue un trancazo tanto en taquilla como en la ahora manera en en que te tele- presentaba una historia, ¿no? Sí. Cómo convergen las historias Claro. a partir de un choque múltiple que ocurre en un cierto punto de la Ciudad de México. Era terrible. Vente conmigo. ¿Has visto a tu perro que tanto quieres? No te importa tanto. Ese perro me importa más de lo que tú crees, pendejo. Ay, Estremecedora, ¿no? Esa sí, película. Ujú. pues muy cruda. Muy cruda, retrataba también una realidad de tanto de la marginación como de gente de otra clase social. Ay. Y la habilidad y el genio de González Iñárritu de cómo ir entrelazando las historias dentro de la película, ¿no? Que Vamos fue a- también una película que llamó mucho la atención. Ay, sí, y tu Ujú. mamá también. La forma del agua también, películas muy raras. Sí. No. La Pero forma del bueno. agua, bueno, ya no es mexicana, pero
está hecha por un mexicano, que es Guillermo del Toro. Sí. Guillermo del Toro. Ujú. Sí. Oye, Fernando, ya casi nos vamos, pero vamos a una pequeñísima pausa y regresamos en menos de medio minuto, ya para ir. Muy bien. ¿Necesitas un estudio para grabar tus canciones, tu música y tu podcast? Nosotros te brindamos esa oportunidad en Seven Sound, donde contamos con el estudio y el equipo que necesitas. Además, contarás con la pre- y postproducción aquí mismo, junto con la libre personalización y la ayuda necesaria para poder decorar el espacio de tu podcast. Con nuestro excelente equipo de grabación, no tendrás problema alguno en llevar a cabo tu proyecto, que tendrá una excelente calidad y a un excelente precio. Estamos ubicados en Padre Mier número 1050 en el centro de Monterrey. ¿Qué esperas para comunicarte? Si amas la música, este es tu momento para brillar. En Voz Center contamos con clases individuales de canto, de lunes a viernes, diseñadas especialmente para ti. Talleres grupales los sábados, donde cantar y aprender se vuelve una experiencia única. Clases de guitarra y piano para que amplíes tu talento musical. Es para todas las edades, desde principiantes hasta avanzados. Visítanos en Padre Mier 1050, en el centro de Monterrey. Contáctanos al 811-782-6537. No esperes más. Inscríbete hoy y libera tu talento musical, porque en Voz Center le damos brillo a tu voz. Oye, Fer, tenemos varios saludos, déjame mencionarlos, por favor. Eunice Rocha desde Ciudad Acuña, Coahuila, excelente programa, una gran enciclopedia. Felicidades, Fernando. Gracias. Dianita Cárdenas también, saludos, gracias por acompañarnos. Merari Treviño, gracias también por acompañarnos. Fernando Mancilla, excelente programa, muchas felicidades. Héctor San Marino, muy bonito San Marino. programa, un saludo a Un Fernando. saludo para Héctor. Y que sigan los éxitos. Diana María Martínez, su hermana, excelente programa, saludos, gracias Diana. Lulu López, toda una enciclopedia de la historia del cine, excelente y brillante invitado, gracias. Gaby Cantú, excelente programa. Por cierto, otra vez déjenme mencionar a Cincinio, porque ustedes saben que inicié este proyecto este año, y uno de nuestros propósitos es precisamente cuidar nuestra salud, y no encontré mejor opción que Cincino. Es la empresa global que está revolucionando la salud nutricional. Así que aquí está, gracias Cincino. Y Gaby Cantú, tengo un mes tomándome el producto, el Balance Oil. Sí, yo también, mire, aquí está presente, y espero que también esté presente en sus vidas. A cualquier información, mándeme un inbox y con mucho gusto lo contesto. Súper recomendado, Fernando? Gracias. Gaby Cantú me hice la prueba de sangre con Cincino y excelente. Mario Vega, saludos a San Antonio, Texas. Saludos por tu maravilloso programa. Saludos a tu invitado. Gracias y excelente. Si Dios quiere, un día voy a estar por ahí para contarte mi trayectoria como actor, escritor y productor. Yo encantada de recibirte, mi querido Mario. Gaby Cantú, gracias Gaby, excelente programa, felicidades, y juntas con Cincino, mi querida Gaby. Rosy Flores, gracias también por acompañarnos. Rosy Flores, excelente invitado también, toda una enciclopedia. Dianita Cárdenas, wow, qué recuerdos, puro grande, felicidades por tu programa, gracias Dianita. Rosy Flores también, Héctor San Marino, gracias por acompañarnos. Oye, y dentro de tu gran trayectoria, Fernando, sé que estás en un reto muy importante, Mexicanal, sí, que es un reto y te digo que es un reto muy especial, porque formas parte de ese canal de televisión con contenido mexicano dirigido a la gran audiencia hispana que vive en Estados Unidos y en Canadá. ¿Qué ha significado para ti llevar el cine y la cultura mexicana a que están lejos de nuestro país? Un gran privilegio. Desde que me invitaron a participar
Fíjate cómo se van dando las cosas y lo voy a decir de una manera muy breve. Yo estaba en el programa de Ayer y Hoy en el Canal 28 y este programa donde yo participaba ayer y hoy, saludo a Héctor San Marino, que por cierto en esa época coincidíamos, él y su hermano Lalo La Palma tenían otro programa. Entonces, me ven en uno de estos programas, el jefe de programación de Mexicanal, y tenía poco tiempo Mexicanal de existencia, acaba de cumplir apenas el año pasado 20 años ya de existencia. Entonces me dice, oye, le dice al director del canal en aquella época, Iñaki Alzugaray, también un gran saludo para él. Quiero platicar con ese muchacho, en ese momento sí estaba muy muchacho. Quiero platicar con ese muchacho que está comentando del cine y de las películas, porque ya le empieza a decir, bueno, es que traemos un proyecto de pasar películas mexicanas en Mexicanal, pero no queremos nada más pasar la película por pasarla, queremos que alguien la comente, queremos que alguien la anuncie. Entonces es que me buscan, yo me pongo en contacto con esta persona, Israel Reyero se llama, el jefe de programación de Mexicanal, entonces logramos ese buen vínculo y empiezo a trabajar anunciando las películas, pero también haciendo pequeños comentarios que se insertaban en la transmisión, durante la proyección de la película cuando se pasaba ya al aire en este canal. Entonces ahí estuve varios años. Luego hubo unos cambios y me volvieron a invitar de nueva cuenta el año antepasado, en el 2024, a finales del 24, para regresar anunciando las películas que ahí se exhiben. Películas, como bien dice el nombre del canal, Mexicanal. Es el canal que lleva lo mejor de lo nuestro, de México, hacia la comunidad hispana, como bien dijiste, que vive en Estados Unidos y en Canadá. ¿Qué se pasa en Mexicanal? Bueno, además de películas mexicanas, se pasan programas de un gran contenido, un contenido muy interesante, como un programa que se llama De Kiosco en Kiosco, conducido por don Cornelio García de Televisión Jalisciense, programas de Al Son de la Marimba, en fin, una serie de programas que estoy seguro que cuando nuestros paisanos los ven allá en Estados Unidos o en Canadá, donde están viviendo, pues les trae un sabor muy entrañable de su tierra. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Y entonces ver a figuras como Antonio Aguilar, Javier Solís, películas de luchadores, películas de acción, etcétera, pues es maravilloso para ellos porque sienten ese nexo con su tierra, con México, a partir de todas estas historias, ¿no? Entonces, para mí, como la pregunta que me hacías, es un privilegio poder estar a cuadro anunciando las películas de estas grandes estrellas, de estas grandes figuras, y que siguen siendo entrañables para una gran audiencia. Pues no nos resta más que agradecerte infinitamente el que hayas compartido tanto conocimiento. Eres toda una enciclopedia. Me gusta mucho, Magda, y pues creo que te apasiona. Como tú en lo tuyo, o sea, si te gusta la conducción, te pones a investigar y a saber más de la persona que vas a tener, y te apasiona porque es lo que realmente disfrutas. Entonces, eso se proyecta y estoy seguro que, además, digo, obviamente, pues de ahí vivimos, es un trabajo, pero además de ello es un deleite el poder estar en ese nexo con la gente, con el público y disfrutando lo que más nos gusta. Así es, pues con dos apasionados de su profesión, ¿qué se puede esperar más que cosas maravillosas? Y de verdad quiero felicitarte, quiero reconocerte. Don Andrés a este programa lo bautizó como el programa de las emociones. Hoy vivimos sin duda un carrusel de emociones, nos llevaste desde la época de oro con sus grandes directores como Ismael Rodríguez, Emilio Fernández. Conocimos un poco las estrellas luminosas que estaban en esa época, tan queridas, tan amadas, y que hoy, gracias a personas como tú, las nuevas generaciones lo conocen, y eso es un gran mérito sin duda, Fernando. Yo creo que escuchar esta pasión con la que hablas, con la que nos dices todo lo que ha pasado, nos hace pensar que el cine no solamente se estudia, sino que el cine se vive. El cine se ama, sin duda. Así que hoy conversando pues sin duda vivimos y honramos al cine mexicano, a las memorias y a tu pasión. Y como es costumbre en este programa de Conversando como dice nuestro querido amigo Andrés. Don Andrés Pérez, entregamos un reconocimiento a tu trayectoria, a tu labor invaluable
con la que te desempeñas, con la que amas tu profesión. Muchas Déjame gracias. leerlo. Conversando con, entregamos este reconocimiento a Fernando González por su excelente participación en Conversando con, Gaona, por su perdón. invaluable participación a la aportación a la comunicación y al análisis cinematográfico, siendo una referente crítica, ética y apasionada de la difusión del cine como expresión artística y cultural. Con profunda admiración. Gracias, Magda, muy Al amable. contrario. Qué gusto y pues todo un honor el poder estar aquí contigo y en tu programa. ¡Ay, qué lindo! La verdad que, bueno, cuando me invitaste y me puse a buscar, dije, bueno, hay que buscar qué ha pasado en este programa. Y empiezo a notar que, oye, tal personalidad, tal personaje de la música, del teatro, pues ahora sí que estoy entre puros grandes, pero yo, no, claro. Modestia aparte, digo, trato de hacerlo mejor y estoy muy agradecido de que me hayas invitado y con mucho gusto haber participado aquí en este programa. No, pues recordar que el cine mexicano realmente vive por personas como tú, que aman y que gracias a ti lo conocen las nuevas generaciones. Gracias. Y bueno, hablando también de personalidades, la verdad que tengo mucho gusto, tengo mucho orgullo porque la próxima semana viene toda una celebridad, alguien que ha sido admirado, respetado, el maestro Cuauhtémoc Zamudio, así que el gran escultor reconocido a nivel mundial va a estar aquí compartiendo este espacio. Y bueno, pues con esto cerramos y de verdad te agradezco profundamente que hayas compartido este espacio con nosotros. Gracias. Y bueno, esto ha sido tu programa Conversando con. Nos vemos sin falta el próximo martes aquí a las 5 de la tarde por tu canal Postcenter. Sigan mis redes en Instagram, en Facebook también y en TikTok, Magda López TV. Gracias. Nos vemos sin falta el próximo martes. Gracias.